La rutina diaria se había convertido en un eco monótono en mi vida. Cada mañana el sonido del despertador era un recordatorio de que debía enfrentar otro día de trabajo, de responsabilidades y de una existencia que parecía haberse estancado. La ciudad me rodeaba con su bullicio, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de soledad. Miraba por la ventana mientras preparaba el café, observando a la gente pasar, cada uno con su propio destino, ajenos a mi vacío emocional. Las risas y los gritos de los niños jugando en la plaza cercana resonaban en mis oídos como un canto lejano, como si pertenecieran a un mundo que ya no era el mío. Era una tarde cualquiera cuando, al regresar del trabajo, encontré una invitación entre las cartas del correo. Era para una fiesta que se celebraría en un local del centro, un lugar que solía frecuentar en mis años jóvenes. La emoción me invadió por un instante, recordé las noches llenas de risas y bailes desenfrenados. Aquellos momentos parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a otra vida. Sin embargo, la idea de asistir a esa fiesta también trajo consigo una sensación de inquietud. ¿Qué haría yo allí? ¿Quiénes asistirían? Pero algo dentro de mí se encendió, quizás era la curiosidad o el deseo de escapar de mi rutina. Esa noche decidí vestirme con cuidado. Elegí un vestido que me hacía sentir bien, uno que abrazaba mi figura sin pretensiones y dejaba entrever mi personalidad sin ocultar las huellas del tiempo. Al mirarme al espejo vi reflejada a una mujer que aún podía disfrutar de la vida. Salí hacia el evento con la esperanza de redescubrirme entre los rostros conocidos y las melodías familiares. El local estaba lleno cuando llegué. La música vibrante llenaba el aire mientras la gente reía y conversaba animadamente. Me sentí un poco fuera de lugar al principio, las conversaciones fluían como ríos caudalosos y yo me encontraba al borde observando desde lejos. Sin embargo, al avanzar por el salón, algo llamó mi atención. Un grupo hablaba sobre un joven invitado que había llegado recientemente a la ciudad. Su nombre resonó entre risas y murmullos, era alguien carismático y lleno de vida. A medida que escuchaba las historias sobre él, algo dentro de mí comenzó a despertar. Recordé cómo solía sentirme atraída por personas así en mi juventud, llenas de energía y sueños por cumplir. Me imaginé acercándome a aquel joven, sintiendo su mirada sobre mí mientras compartíamos palabras e historias. Pero la voz interna que siempre criticaba mis deseos pronto se hizo presente. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué dirías tú misma si lo hicieras? Esa voz intentó silenciarme con dudas e inseguridades. Decidí dar un paso adelante y buscarlo entre la multitud. Cuando finalmente lo vi, su risa iluminaba el ambiente como si fuera el sol mismo en medio del caos nocturno. Tenía una presencia magnética, era imposible no sentirse atraída hacia él. Nos cruzamos miradas brevemente antes de que él se girara hacia mí con una sonrisa amplia y sincera. Hola, dijo simplemente como si ya nos conocíamos desde hace tiempo. Hola, respondí mientras sentía como mi corazón latía más rápido. A medida que avanzaba la noche comenzamos a hablar más, nuestras conversaciones eran ligeras pero cargadas de significado subyacente. Había algo refrescante en él, su forma de ver el mundo me recordó lo que había perdido con los años, la capacidad de asombrarme ante lo cotidiano. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos, recordé momentos felices pasados, tardes soleadas junto al mar en Valencia o noches bajo las estrellas riendo sin preocupaciones. Aquel joven parecía ser un reflejo del yo más joven que había olvidado ser. La música cambió a una melodía más suave y envolvente, nos encontramos más cerca uno del otro sin darnos cuenta. En ese rincón apartado del salón donde nos refugiamos para hablar más tranquilos, sentí como el mundo exterior desaparecía lentamente hasta quedar solo él y yo. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa, fue un roce ligero pero electrizante que encendió algo nuevo dentro de mí. La atracción era palpable, cada palabra intercambiada parecía acercarnos más hasta llegar a ese momento inevitable. Nos besamos suavemente bajo la tenue luz del local, fue un gesto fugaz pero lleno de promesas ocultas y posibilidades inexploradas. En ese instante olvidé todo lo demás, las expectativas sociales, las críticas internas y el peso del tiempo pasado. Sin embargo, cuando nos separábamos para retomar nuestras conversaciones casuales como si nada hubiera pasado,
comprendí que esa chispa traería consigo complicaciones inesperadas. La emoción inicial se mezcló con una ansiedad creciente sobre lo que significaría esta conexión para ambos. Mientras regresaba a casa esa noche bajo las estrellas brillantes sobre Valencia, sentí una mezcla extraña entre felicidad e incertidumbre latente en mi pecho. Era hora de enfrentar mis propios deseos reprimidos después de tantos años sumida en la monotonía diaria. La curiosidad por conocerlo mejor creció dentro de mí como una llama ardiente mientras caminaba por las calles desiertas hacia mi hogar. Sabía que este encuentro cambiaría todo lo que había considerado seguro hasta ahora. La fiesta continuaba su curso, llena de risas y música, pero yo me encontraba en un rincón apartado, observando a aquel joven que había capturado mi atención. La forma en que se movía, la manera en que sonreía a sus amigos, todo parecía irradiar una energía que me resultaba ajena y fascinante. Era como si un imán invisible me atrajera hacia él, desafiando todas mis reservas. Mientras intentaba asimilar lo que sentía, escuché fragmentos de conversaciones sobre él. Un amigo mencionó cómo había viajado por Europa y cómo sus experiencias lo habían moldeado. Las historias sobre su vida aventurera y despreocupada resonaban en mí. Recordé mis propios sueños de juventud, aquellos que había dejado atrás en el camino. La atracción crecía a cada instante. Al acercarme al bar para servirme una bebida, nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Su sonrisa iluminó la habitación y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, los ruidos de la fiesta se desvanecieron y solo existíamos nosotros dos. La voz interna que siempre me criticaba por mis deseos comenzó a murmurar con más fuerza: ¿qué estás haciendo? No puedes sentir esto. Pero la curiosidad era más fuerte. A medida que avanzaba la noche, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Charlar con él era como descubrir un nuevo mundo lleno de posibilidades. Me contaba sobre su pasión por la fotografía y cómo cada imagen capturaba un fragmento del alma humana. Sus ojos brillaban mientras hablaba, y yo me perdía en su relato. Cada palabra parecía resonar con una parte de mí que había estado dormida durante años. En uno de esos momentos, cuando estábamos alejados del bullicio de la fiesta, se produjo una conexión inesperada entre nosotros. La conversación se volvió más íntima y profunda, compartimos risas y anécdotas personales que revelaban nuestras vulnerabilidades. Fue entonces cuando el impulso me llevó a acercarme aún más. ¿Te gustaría ver algunas fotos mías?, sugirió con una chispa traviesa en sus ojos. Asentí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo. Él tomó mi mano suavemente y me condujo hacia un pequeño pasillo iluminado tenuemente donde podría mostrarme su trabajo sin ser interrumpidos. En ese instante el mundo exterior desapareció nuevamente, solo existíamos él y yo en aquel rincón oscuro de la fiesta. Mientras revisábamos las imágenes en su teléfono, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una corriente eléctrica recorrerme. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que estaba sucediendo entre nosotros. No sé quién dio el primer paso, pero antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un beso furtivo e inesperado. Nos besamos con una mezcla de sorpresa y anhelo, era como si todas las dudas se desvanecieran por un momento mágico. El sabor de sus labios era dulce e intoxicante. Sin embargo, al separarnos rápidamente para recuperar el aliento, la realidad volvió a golpearme con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Era consciente del abismo emocional al que me estaba asomando. Todo lo que había construido durante años podría desmoronarse en un instante si alguien nos descubría. Esto no puede ser, murmuré casi inaudiblemente mientras apartaba la mirada hacia el suelo. Él pareció comprender mi confusión pero no retrocedió ante mi reacción, por el contrario, su mirada era intensa y decidida. A veces hay cosas que simplemente suceden, dijo suavemente intentando calmar mis temores. La fiesta continuó a nuestro alrededor mientras yo luchaba contra los sentimientos encontrados dentro de mí, deseo versus responsabilidad, emoción versus temor al juicio ajeno. No podía dejar de pensar en las consecuencias potenciales. ¿Qué dirían mis amigos o mi familia si supieran? La idea misma me llenaba de pánico. Decidí alejarme para aclarar mis pensamientos mientras él regresaba al bullicio de la fiesta con una sonrisa aún dibujada en su rostro.
Caminé hacia el jardín exterior donde el aire fresco acariciaba mi piel. Necesitaba respirar hondo para recuperar la compostura. Mientras contemplaba las estrellas brillantes sobre Valencia desde aquel jardín silencioso, recordé momentos felices de mi juventud, risas compartidas con amigos cercanos, noches llenas de promesas e ilusiones no cumplidas. Todo eso parecía tan lejano ahora. Una parte de mí anhelaba volver a sentir esa chispa vibrante entre los jóvenes soñadores del pasado, otra parte gritaba para recordarme las responsabilidades y los compromisos adquiridos con los años. Regresé a la fiesta sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de posibilidades emocionantes junto al joven invitado y otro atrapado en la realidad monótona que conocía tan bien. Cuando volví a entrar al salón principal donde todos estaban bailando alegremente, lo encontré hablando animadamente con algunos amigos comunes. Al acercarme nuevamente a él sentí como latía mi corazón aceleradamente. Debía mantenerme firme ante esta nueva situación sin dejarme llevar demasiado por las emociones del momento. La noche avanzó entre risas y charlas superficiales mientras tratábamos ambos de actuar normalmente frente a nuestros amigos sin dejar entrever lo sucedido unos minutos antes. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban inevitablemente surgía esa chispa oculta entre nosotros, algo prohibido pero irresistible. Al final de la velada decidimos salir juntos para tomar aire fresco después del bullicio interminable dentro del local. Caminamos despacio por las calles adoquinadas bajo los reflejos dorados del alumbrado público. La conversación fluyó naturalmente mientras nos dirigíamos hacia la playa Malvarrosa donde el sonido relajante de las olas rompía suavemente contra la orilla traía calma a nuestra mente agitada. ¿Te gustaría venir aquí alguna vez más?, preguntó casi tímidamente cuando llegamos cerca del mar iluminado por la luna llena reflejada sobre sus aguas tranquilas. No estoy segura, respondí honestamente antes de agregar, todo esto es complicado. Él asintió comprensivo pero no dejó escapar esa oportunidad para tomar suavemente mi mano nuevamente mientras caminábamos juntos hacia el agua fría que lamía nuestros pies descalzos. El tiempo pasó volando entre risas suaves hasta llegar ese momento crucial donde todo pudo haber cambiado nuevamente. La brisa marina acariciaba nuestra piel mientras nos sentábamos en un banco del parque, rodeados de la belleza de la naturaleza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, creando un ambiente mágico que parecía sacado de un sueño. Ahí estaba yo, una mujer madura atrapada en una crisis de mediana edad, sintiendo una atracción profunda por un joven que apenas conocía. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz, como si el mundo alrededor dejara de existir. La conexión fue eléctrica, un chispazo que encendió algo dentro de mí que creía apagado. Sin embargo, el momento fue breve. La realidad siempre acechaba en las sombras, recordándome la diferencia de edad y las expectativas sociales que pesaban sobre mis hombros. El eco de las risas y los murmullos de otros visitantes del parque se desvaneció mientras nos mirábamos a los ojos. Su mirada era intensa y llena de curiosidad. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté casi en susurros, sintiendo la necesidad de poner voz a mis dudas. Viviendo, respondió él con una sonrisa traviesa que me hizo sentir viva. Esa palabra resonó en mi mente como un mantra. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que realmente viví? Desde que dejé atrás los días en los que me sentía libre y sin ataduras. Los encuentros furtivos comenzaron a formar parte de mi rutina diaria. Cada vez que nos veíamos, era como si el mundo exterior desapareciera. Exploramos rincones emblemáticos de la ciudad, las estrechas calles del casco antiguo donde el aroma del azahar impregnaba el aire, o las plazas llenas de historia donde compartimos confidencias y sueños. Sin embargo, cada encuentro también traía consigo una carga emocional creciente. La presión social me perseguía como una sombra inquietante. Las miradas críticas e inquisitivas de quienes me rodeaban eran ineludibles. ¿Qué dirían mis amigos y mi familia?, me preguntaba constantemente mientras intentaba disfrutar del momento. Una tarde decidimos encontrarnos en la playa de la Malvarrosa. El sonido rítmico de las olas me tranquilizaba mientras caminábamos juntos por la orilla. La arena caliente bajo nuestros pies era testigo silencioso de nuestro secreto compartido. Nos detuvimos frente al mar y él tomó mi mano con ternura. ¿Te gustaría quedarte aquí para siempre?, sugirió él con una chispa en sus ojos.
Su inocencia contrastaba con mis pensamientos más oscuros sobre lo efímero de nuestra relación. Es un sueño hermoso, respondí con sinceridad, aunque sabía que no podía ser así. La vida real siempre regresa para recordarnos nuestras responsabilidades y limitaciones. A medida que nuestros encuentros se volvían más frecuentes, también lo hacían mis dudas sobre lo que realmente deseaba. ¿Era posible encontrar felicidad en algo tan prohibido? La balanza entre el deseo y la razón se inclinaba hacia el deseo cada vez más a menudo. Un día decidí llevarlo al mercado central, un lugar vibrante lleno de colores y sabores que evocaban recuerdos nostálgicos de mi juventud. Mientras caminábamos entre los puestos repletos de frutas frescas y especias exóticas, reímos juntos como si fuéramos dos adolescentes desinhibidos. Esto es parte de mí, le dije mientras señalaba unos higos secos apilados junto a otros productos típicos locales. Siempre venía aquí con mis amigos. Me encanta ver cómo brillas cuando hablas sobre tu pasado, comentó él con admiración genuina. Las palabras me hicieron sonreír pero también me llenaron de melancolía. Recordé los días despreocupados antes del peso del tiempo y las responsabilidades familiares. Sin embargo, esa felicidad momentánea pronto se vio empañada por el temor a ser descubierta. La culpa empezaba a asomarse entre risas y caricias furtivas. Una voz interna cuestionaba si estaba haciendo lo correcto al seguir adelante con esta relación secreta. Una tarde durante uno de nuestros paseos por el jardín del Turia, noté a un amigo cercano observándonos desde lejos. Su mirada inquisitiva hizo que mi corazón se acelerara. Sabía que tenía preguntas sin respuesta sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Cuando finalmente nos sentamos en un banco para descansar, no pude evitarlo más. ¿Crees que alguien ha notado algo?, pregunté con nerviosismo. Él frunció el ceño por un momento antes de responder: no deberías preocuparte tanto por lo que piensen los demás. Sus palabras sonaron reconfortantes pero también imprudentes. No podía dejarme llevar completamente por esa idea sin considerar las consecuencias. A pesar del riesgo constante, decidimos seguir viéndonos en lugares menos concurridos para intentar mantener nuestra relación bajo control y alejada del escrutinio ajeno. Pero cada encuentro traía consigo una mezcla compleja de emoción y ansiedad. Cada beso robado era acompañado por el eco del miedo a ser descubiertos. Una noche decidimos pasar tiempo juntos en su apartamento después de haber cenado en un pequeño restaurante local donde nadie nos conocía. La intimidad del lugar nos permitió relajarnos e incluso compartir algunos sueños futuros, aunque siempre con cautela, evitando cualquier conversación seria sobre lo inevitable, nuestro futuro juntos o separados. Mientras estábamos acurrucados en su sofá viendo una película antigua, una comedia romántica, sentí como la culpa comenzaba a deslizarse lentamente hacia mí como una sombra amenazante nuevamente. Esa voz interna gritando advertencias sobre lo inapropiado e insostenible de nuestra situación empezaba a hacerse más fuerte. Al final, cuando él apagó la televisión y nos miramos fijamente durante unos instantes eternos, comprendí que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente en este torbellino emocional sin rumbo claro ni salida visible. La noche terminó sin grandes revelaciones ni promesas vacías, simplemente dormimos juntos como dos almas perdidas buscando consuelo mutuo ante este torbellino llamado vida. Pero al amanecer siguiente desperté sola en su apartamento. Él ya no estaba allí y solo quedaban ecos vacíos donde alguna vez hubo risas compartidas. Desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, un rayo cálido acariciando mi piel. La habitación estaba en silencio, solo el suave murmullo de la ciudad comenzaba a hacerse notar. Me di cuenta de que estaba sola en su apartamento. La sensación de vacío me invadió, había algo inquietante en esa soledad repentina. Donde antes había risas y complicidad, ahora solo quedaban recuerdos efímeros. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y aunque disfruté cada instante, la realidad empezaba a asomarse como una sombra al acecho. Miré alrededor, buscando alguna señal de él, pero todo lo que encontré fue un par de zapatos olvidados junto a la puerta y una chaqueta sobre el sofá. El eco de nuestras risas resonaba en mi mente mientras me vestía con prisa. Al salir del apartamento, el aire fresco me golpeó la cara como un recordatorio de que la vida seguía su curso. Caminé por las calles de Valencia, sintiendo el bullicio habitual a mi alrededor. La gente iba y venía,
inmersa en sus rutinas diarias, ajena a mi pequeño secreto. Pero había algo diferente en mí, una chispa que no podía ignorar. Decidí visitar el mercado central. El olor a frutas frescas y especias me envolvió mientras recorría los pasillos llenos de colores vibrantes. Me detuve frente a un puesto de flores y compré un ramo de geranios rojos. Pensé que sería un buen detalle para él cuando lo volviera a ver. Sin embargo, una parte de mí se cuestionaba si eso sucedería pronto o si nuestra conexión era simplemente un momento fugaz. Mientras paseaba entre los puestos, un viejo amigo me saludó con sorpresa. Su mirada se detuvo en mis manos llenas de flores y luego subió hacia mi rostro. ¿Qué te pasa? Te veo diferente, comentó con una sonrisa curiosa. Solo disfrutando del día, respondí sin querer entrar en detalles. ¿Y qué hay del joven que te vi anoche? ¿Sigues viéndolo? Su pregunta directa me hizo sentir incómoda. Intenté sonreír para desviar la atención. Solo fue una noche divertida, dije evasiva. Una noche divertida puede ser el inicio de algo más, insistió él, levantando una ceja. Esa frase resonó en mi cabeza mientras continuaba mi camino por el mercado. La culpa empezó a asomarse como una sombra persistente. Mis decisiones estaban comenzando a tener consecuencias no deseadas y sentía que podría perderme en este laberinto emocional. Al llegar a casa, decidí preparar algo ligero para comer mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Pero mis pensamientos estaban centrados en él, su risa contagiosa, su forma despreocupada de ver la vida. Todo parecía tan perfecto durante esas horas robadas juntos. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa. El mundo real no era tan indulgente como mis fantasías nocturnas. El trabajo se convirtió rápidamente en otra fuente de presión cuando los rumores comenzaron a circular entre mis colegas sobre mi relación con el joven invitado. Las miradas furtivas y los murmullos alcanzaron mis oídos como ecos lejanos pero claros. ¿Es cierto lo que dicen? No puede ser. Intenté concentrarme en mis tareas diarias, pero cada vez que alguien me miraba con curiosidad sentía cómo crecía la ansiedad dentro de mí. Un día particularmente agitado recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Creo que hay algo más entre nosotros. Era él, mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras. La emoción se mezcló con miedo al pensar en las repercusiones si alguien llegara a enterarse. Decidimos encontrarnos esa tarde en el jardín del Turia, un lugar donde podríamos hablar sin ser vistos fácilmente. Al llegar allí lo vi sentado en un banco bajo la sombra de los árboles, su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo por unos momentos. Me alegra verte, dije mientras me acercaba. Yo también, respondió mientras se levantaba para abrazarme brevemente. Nos sentamos juntos y pronto comenzamos a hablar sobre trivialidades cotidianas. Sin embargo, pronto nos encontramos hablando abiertamente sobre nosotros mismos y nuestras vidas pasadas. Era fácil perderse en esos momentos compartidos, era como si nada más existiera fuera del pequeño universo que habíamos creado juntos. Pero entonces llegó la pregunta inevitable: ¿qué vamos a hacer con esto? Mi corazón se detuvo por un instante ante esa incertidumbre. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba al suelo. La presión social comenzó a pesar sobre mí nuevamente, las voces críticas resonaban dentro de mi mente como ecos lejanos pero persistentes. No deberías estar aquí, esto no es correcto. Pero al mismo tiempo había algo liberador en nuestra conexión secreta, era como respirar aire fresco después de haber estado atrapada bajo agua durante tanto tiempo. Finalmente decidimos pasar más tiempo juntos esa noche. Así fue como terminamos regresando a su apartamento nuevamente después del encuentro en el jardín. Pasamos la noche juntos sin pensar demasiado en las consecuencias ni los riesgos implicados. Sin embargo, al despertar nuevamente sola al día siguiente sentí ese mismo vacío inconfundible apoderándose lentamente de mí otra vez. La culpa comenzaba a tomar forma tangible dentro de mí y ya no podía ignorarla. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La idea misma me aterrorizaba y me hacía cuestionar todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Mientras regresaba nuevamente al bullicio cotidiano recordé las palabras del amigo aquel día: una noche divertida puede ser el inicio de algo más. Esa idea comenzó a girar dentro de mí como un remolino incontrolable. ¿Era eso realmente lo que quería?
¿O simplemente estaba buscando escapar del vacío emocional? Las respuestas parecían tan lejanas e inalcanzables ahora. Y así continué caminando entre las sombras del jardín del Turia hacia una realidad incierta donde cada decisión podría cambiarlo todo. La brisa suave del jardín del Turia acariciaba mi rostro mientras reflexionaba sobre la encrucijada en la que me encontraba. La atracción que había sentido por el joven invitado se entrelazaba con recuerdos de un pasado que creía olvidado. Sin embargo, el eco de su risa y la forma en que sus ojos brillaban ante mí no podían ser ignorados. Había algo en el que despertaba una parte de mí que había permanecido dormida durante años. Caminé por los senderos rodeados de árboles, sintiendo como el peso de mi vida cotidiana regresaba con fuerza. Las responsabilidades, las expectativas y la rutina se cernían sobre mí como sombras amenazantes. Era difícil concentrarme en lo que realmente deseaba cuando cada día parecía un reflejo del anterior. En medio de mis pensamientos, una figura conocida apareció ante mí. Un viejo amor, alguien con quien había compartido risas y sueños en mi juventud. Su mirada era la misma, pero el tiempo había dejado su huella en ambos. Intercambiamos palabras cordiales, pero sentí un nudo en el estómago al recordar lo que había perdido y lo que había encontrado. «¿Qué tal te va?», preguntó con una sonrisa que intentaba ocultar su curiosidad. «Bien, adaptándome a los cambios», respondí sin poder evitar pensar en el joven y cómo había alterado mi percepción de la vida. Mientras conversábamos noté cómo su mirada se detenía en mí, evaluando los cambios no solo físicos, sino también emocionales. ¿Acaso se daba cuenta de las nuevas inquietudes que me atormentaban? La conversación fluyó entre recuerdos y anhelos perdidos, pero cada palabra resonaba con un eco diferente ahora. Al despedirnos, su abrazo fue cálido y familiar. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro, y otro lleno de incertidumbres y emociones intensas. Regresé a casa sintiendo el peso de las decisiones aún más presente. La imagen del joven invitado seguía danzando en mi mente, sus risas, sus palabras llenas de vida, todo parecía tan fresco comparado con la monotonía a la que me había acostumbrado. Mi madre empezó a notar cambios sutiles en mí. Aunque siempre había sido buena observadora, esta vez no podía ocultar mis sentimientos tan fácilmente. «Estás diferente», comentó un día mientras preparábamos la cena juntas. «Hay algo nuevo en ti». «Es solo el trabajo», respondí rápidamente intentando desviar la atención hacia temas más mundanos. Ella frunció el ceño pero no insistió más. Sabía que algo estaba cambiando dentro de mí, sin embargo, no podía permitirle saberlo todo. La culpa empezaba a asomarse nuevamente como una sombra persistente tras cada momento robado al tiempo. Las noches se hicieron más largas y solitarias después de aquellos encuentros furtivos. Cada vez que cerraba los ojos recordando al joven invitado, me asaltaban dudas sobre lo correcto o incorrecto de mis acciones. ¿Era posible encontrar felicidad al margen de lo convencional? ¿Podría seguir adelante sin sentirme culpable? Una tarde decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido del mar rompía suavemente contra las rocas mientras caminaba descalza por la arena caliente. Las olas traían consigo un aire fresco que me recordaba momentos pasados llenos de alegría despreocupada. Mientras miraba hacia el horizonte perdido entre pensamientos nostálgicos y deseos reprimidos, sentí una punzada en el corazón al darme cuenta de lo lejos que estaba del camino trazado por otros para mí. La vida nunca se detiene para esperar nuestras decisiones, avanza inexorablemente mientras nosotros nos debatimos entre lo seguro y lo arriesgado. De repente una risa familiar resonó cerca de mí. Al voltear me encontré con una amiga cercana a quien no veía desde hacía tiempo. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó alegremente mientras se acercaba. «Sí, necesitaba un respiro», contesté tratando de ocultar mis emociones tras una sonrisa forzada. Pasamos un rato hablando sobre trivialidades, sin embargo, ella parecía tener una mirada perspicaz capaz de ver más allá de las palabras superficiales. «Te noto diferente», dijo finalmente con tono serio. «Como si estuvieras buscando algo». No pude evitar sonreír ante su astucia. «Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas». Ella asintió lentamente como si supiera más de lo que decía, pero decidió no indagar más profundo.
Sin embargo, esa conversación despertó mi inquietud nuevamente. ¿Qué pasaría si comenzara a abrirme? ¿Y si revelara mis sentimientos por ese joven? La idea me aterrorizó tanto como me fascinó. Temía perder lo poco que había construido hasta ahora, estabilidad emocional y socialmente aceptable frente a lo desconocido e impredecible. Regresé a casa esa noche sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro vibrante pero repleto de incertidumbre y riesgo. Las semanas pasaron rápidamente mientras intentaba llevar ambas vidas al mismo tiempo. Los encuentros furtivos continuaban bajo el manto del secreto. Cada beso robado era un recordatorio del deseo ardiente dentro mío, y cada día enfrentándome a miradas inquisitivas llenas de sospecha e incertidumbre sobre mis acciones pasadas. Sin embargo, aquella tarde todo cambió cuando recibí un mensaje inesperado del joven invitado: necesitamos hablar. Esa simple frase encendió alarmas dentro mío. Cada palabra resonó como un eco ominoso anunciando cambios inminentes e inevitables. Ahora estaba ante otra decisión crucial: enfrentar mis miedos o seguir escondiéndome detrás del velo protector creado por años dedicados a complacer expectativas ajenas. Mientras pensaba en ello sentí como las sombras comenzaban a cerrarse nuevamente sobre mí. Estaba atrapada entre dos mundos sin poder escapar ni avanzar hacia uno solo. La mañana siguiente el sol entraba por la ventana, iluminando el caos de mis pensamientos. La decisión que había tomado la noche anterior me pesaba como una losa. Había decidido dar un paso atrás, pero eso no significaba que las dudas se disiparan. La idea de dejarlo todo me llenaba de ansiedad. Había algo en el que me hacía sentir viva, pero también había una vida que había construido a lo largo de los años, una vida que ahora parecía desmoronarse. El viaje inesperado que habíamos planeado juntos comenzaba a tomar forma en mi mente. Una escapada a la playa de la Malvarrosa parecía una oportunidad perfecta para reflexionar. El sonido de las olas siempre había tenido un efecto calmante en mí. Sin embargo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que podría suceder allí. ¿Sería capaz de mantener la distancia emocional necesaria para evaluar mi situación? Cuando llegamos a la playa, el aire salado me envolvió y el horizonte se extendía ante mí como un lienzo en blanco. Caminamos juntos por la orilla, dejando que las olas acariciaran nuestros pies descalzos. La brisa marina despejaba mis pensamientos, aunque cada vez que miraba su rostro, recordaba lo mucho que significaba para mí. ¿Te gustaría quedarte aquí para siempre?, preguntó él con una sonrisa despreocupada. Su pregunta resonó en mi mente. ¿Realmente quería eso? La libertad de ser quien era sin las ataduras del pasado era tentadora, pero también aterradora. Una parte de mí anhelaba esa posibilidad, otra parte sabía que era solo un sueño efímero. Mientras caminábamos, él comenzó a contarme sobre su infancia y cómo había llegado a ser quien era. Sus historias estaban llenas de sueños y aspiraciones, pero también había sombras en su pasado. Mencionó a su padre y cómo su ausencia había marcado su vida. Esa revelación me hizo replantear nuestra relación. Él no solo era el joven atractivo con el que compartía momentos robados. Era alguien con sus propias batallas internas. A veces siento que estoy buscando algo, dijo mientras miraba al mar. Algo más allá de lo que tengo ahora. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Acaso yo no estaba buscando lo mismo? Un deseo ardiente por redescubrirme y encontrar mi lugar en este mundo cambiante. Sin embargo, esa conexión me llevó a preguntarme si estaba siendo egoísta al involucrarme con alguien tan joven y lleno de vida. Era como si estuviera robando su juventud mientras yo intentaba recuperar la mía propia. Esa tarde decidimos sentarnos en un pequeño chiringuito frente al mar. Pedimos unas tapas y una botella de vino local para acompañar la puesta del sol. El ambiente era perfecto, las risas y conversaciones de otros comensales creaban una atmósfera alegre y despreocupada. Mientras saboreábamos nuestra comida, noté cómo sus ojos brillaban al hablar sobre sus sueños futuros: viajar por Europa, escribir un libro o incluso abrir su propio negocio algún día. Me sentí inspirada por su entusiasmo juvenil, pero también abrumada por el peso de mis propias decisiones pasadas. ¿Y tú? ¿Qué sueñas hacer?, me preguntó con curiosidad genuina.
La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube pesada. No sabía qué responderle, mis sueños parecían haber quedado atrapados en el tiempo junto con mi juventud perdida. No estoy segura, respondí finalmente. He estado tan ocupada viviendo para los demás que he olvidado qué es lo que realmente quiero. Él asintió comprensivamente, pero no pude evitar notar un destello de preocupación en sus ojos. Al caer la noche decidimos caminar nuevamente por la orilla mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre nosotros. En ese instante mágico sentí como nuestras manos se entrelazaban sin esfuerzo alguno, era un gesto simple pero lleno de significado. Sin embargo, justo cuando comenzamos a hablar sobre nuestros futuros juntos, algo dentro de mí se detuvo en seco. La realidad regresó como un golpe helado. ¿Qué futuro podíamos tener realmente? Mi vida estaba llena de responsabilidades y expectativas ajenas, él aún tenía todo un camino por recorrer. Fue entonces cuando decidí compartir mis inquietudes más profundas con él. No sé si esto puede funcionar, susurré mientras miraba hacia el horizonte. Hay tantas cosas en juego y no quiero arrastrarte a mis problemas. Él se detuvo y me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y confusión. No creo que sea así, dijo suavemente. Estoy aquí porque quiero estar contigo, no porque sienta alguna obligación. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano, sin embargo, sabía que esa conexión podía traer consecuencias inesperadas para ambos. Al regresar al hotel donde nos alojábamos durante nuestra escapada, decidí darme unos momentos para reflexionar sola antes de volver a verlo esa noche. Me senté frente al espejo del baño y contemplé mi reflejo, una mujer madura atrapada entre dos mundos diferentes. En ese momento crucial comprendí cuán importante era tomar decisiones conscientes sobre mi futuro y no dejarme llevar por impulsos momentáneos o deseos efímeros. Cuando finalmente regresé al salón donde él estaba esperando pacientemente, vi cómo sonreía al verme entrar, sin embargo, esa sonrisa ya no me pareció tan reconfortante como antes. Era hora de enfrentar las verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestra relación antes de dar cualquier paso adelante o atrás. La conversación fluyó entre nosotros mientras compartíamos risas e historias del día. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía arrastrar consigo más preguntas sin respuesta acerca del camino a seguir juntos o separados. Una vez más sentí ese nudo apretado dentro del pecho cuando mencionó planes futuros, viajes juntos e incluso vivir nuevas experiencias como pareja. Pero cada vez que imaginaba esos escenarios llenos coloridos veía también sombras amenazantes acechando desde lejos, amigos preocupados por nuestro secreto o familiares cuestionando nuestras decisiones. Finalmente llegó el momento decisivo, debía elegir si seguir adelante con esta relación arriesgada o darla por terminada antes de perderme aún más entre sus encantos juveniles. El reloj marcaba ya altas horas cuando decidí hablarle sinceramente sobre mis temores e inseguridades respecto a nuestro futuro compartido. Pero antes siquiera de abrir la boca algo interrumpió nuestros pensamientos. Un mensaje inesperado llegó a mi teléfono justo cuando iba a pronunciar esas palabras cruciales. He oído rumores acerca tuyo. Mi corazón se detuvo ante esas letras frías escritas en pantalla. El mensaje en la pantalla me dejó helada. La voz interna que había intentado acallar durante semanas se alzó con fuerza, exigiendo respuestas y cuestionando cada decisión que había tomado. La atracción que había sentido por el joven, la emoción de esos encuentros furtivos, ahora parecían una broma cruel. Miré a mi alrededor, buscando en su rostro alguna señal de preocupación, pero él sonreía, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. ¿Quién te lo dijo?, logré articular, tratando de mantener la calma. Un amigo en común mencionó algo sobre ti y yo, respondió con un tono despreocupado. Pero su mirada se oscureció al ver mi expresión. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo más puedo seguir así, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. No solo por nosotros, sino por las consecuencias que esto puede tener. La risa y el bullicio de la fiesta continuaban a nuestro alrededor, pero todo se sentía distante. La música ya no era una melodía alegre, se transformó en un eco lejano de mis propias inseguridades. Sabía que no podía seguir ignorando lo evidente, esta relación secreta estaba empezando a afectar no solo mi vida, sino también la de aquellos que me rodeaban.
¿Por qué no hablamos un poco más tarde? Aquí hay mucha gente, sugirió él con una sonrisa nerviosa. No podemos seguir posponiendo esto, insistí. Necesitamos ser claros sobre lo que estamos haciendo. En ese momento un grupo de amigos pasó cerca y uno de ellos me lanzó una mirada significativa. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta de que tal vez ya no éramos tan discretos como pensábamos. La idea de ser el centro del chisme me llenó de pánico. Quizás deberíamos salir a tomar aire fresco, propuse, intentando encontrar un refugio donde pudiera pensar sin interrupciones. Salimos al patio trasero donde el aire fresco contrastaba con el calor del interior. Las luces parpadeantes del jardín creaban sombras danzantes mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentía. Pero antes de poder hablar nuevamente, un sonido familiar interrumpió mis pensamientos. Era mi amiga más cercana acercándose. «Te he estado buscando», dijo con una sonrisa forzada. Su tono cambió cuando notó la tensión entre nosotros. «¿Todo bien?» La situación se tornó incómoda y noté cómo mi joven acompañante se alejaba ligeramente, como si quisiera evitar ser parte del conflicto inminente. «No es nada grave», traté de asegurarle a mi amiga, aunque sabía que las palabras sonaban vacías incluso para mí. «Nada grave. He oído rumores sobre ti y bueno, dijo ella con cautela. Es difícil no darse cuenta. El mundo pareció detenerse en ese instante. Las risas del interior se desvanecieron mientras su mirada me atravesaba como un rayo. Me sentí expuesta y vulnerable ante su juicio silencioso. No sé qué has escuchado, respondí rápidamente intentando recuperar el control de la conversación. Pero hay cosas más importantes en juego aquí. Ella frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Más importantes? ¿Cómo qué? ¿Es este chico realmente lo que necesitas en tu vida ahora? Las palabras resonaron como una campana en mi mente, cada pregunta era un recordatorio doloroso de mis propias dudas y miedos. He estado sintiéndome perdida últimamente, admití sin quererlo, dejando escapar esa verdad oculta bajo capas de negación. No estoy segura si esto es lo correcto. Mi amiga dio un paso adelante y puso una mano en mi hombro. Tienes derecho a buscar tu felicidad, pero también debes considerar las repercusiones. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras miraba hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada llena de preocupación y amor sincero. Lo sé, pero hay algo entre nosotros que es difícil ignorar. Mis palabras eran un susurro casi inaudible entre los ecos festivos del interior. ¿Y si te lastima?, preguntó ella con suavidad. No tengo respuestas, respondí con sinceridad desgarradora. Su expresión cambió a una mezcla de compasión y tristeza, sabía cuánto luchaba por encontrarme a mí misma en medio del caos emocional. Solo piénsalo bien, dijo antes de alejarse para darme espacio para reflexionar sobre nuestras conversaciones pasadas. Me quedé sola por unos momentos eternos, las luces brillantes del jardín parecían burlarse de mí mientras luchaba contra la confusión interna creciente. La atracción por el joven había sido electrizante al principio, sin embargo, ahora parecía estar tejida con hilos oscuros e inciertos que amenazaban con desmoronarse en cualquier momento. Regresé adentro buscando al joven para hablarle nuevamente sobre cómo nos afectaría este secreto revelado y cómo podríamos manejarlo juntos o si debíamos dejarlo todo atrás antes de caer más profundamente en esta trampa emocional. Pero cuando entré al salón principal, me di cuenta rápidamente de que algo había cambiado drásticamente, el ambiente era tenso y murmurante. Varias personas estaban reunidas formando pequeños grupos conversacionales llenos de miradas furtivas hacia mí y hacia él. ¿Qué está pasando?, pregunté al aire mientras buscaba su figura entre la multitud ansiosa por entender la situación actual. Una amiga más cercana se acercó a mí con preocupación escrita claramente en su rostro. Han comenzado a hablar, parece que alguien ha revelado tu secreto. El pánico inundó mis venas como un torrente descontrolado, sentí como cada mirada se convertía en un juicio silencioso sobre mis decisiones erráticas e impulsivas. En ese instante comprendí lo inevitable. Ya nada sería igual después de esta noche. Los murmullos crecieron hasta convertirse en ecos ensordecedores mientras intentaba encontrar el valor para enfrentar las consecuencias visibles ante todos aquellos rostros conocidos ahora llenos de curiosidad maliciosa o compasión fingida.
Mi corazón latía desbocado mientras buscaba desesperadamente una salida entre los rostros familiares transformados por la traición del secreto expuesto ante sus ojos curiosos. La presión en el aire era palpable. Cada mirada que se posaba sobre mí me recordaba la fragilidad de mi situación. La revelación de mi secreto había creado una grieta en mi mundo, y ahora, solo podía esperar las reacciones que vendrían. El joven, con su sonrisa deslumbrante y su energía contagiosa, parecía estar tan perdido como yo en ese momento. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No lo sé, respondí, el nudo en mi estómago apretándose más. No puedo seguir viviendo así. Ambos sabíamos que lo que habíamos compartido no era solo un capricho. Había en nosotros una conexión auténtica, pero la realidad nos golpeaba con fuerza. La vida cotidiana, las expectativas sociales y los juicios ajenos se cernían sobre nosotros como sombras amenazantes. Decidí que necesitaba un momento para mí misma. Un lugar donde pudiera reflexionar sin el peso de las miradas curiosas. Recordé un rincón especial de la ciudad, el Jardín del Turia. Allí solía encontrar paz entre sus senderos y árboles frondosos. Era un refugio donde podía dejar volar mis pensamientos. Caminé hacia allí con pasos firmes, tratando de ignorar las voces que resonaban en mi mente. Al llegar, el murmullo del viento entre las hojas me envolvió como un abrazo cálido. Me senté en un banco y cerré los ojos, dejando que la brisa acariciara mi rostro. Mientras respiraba profundamente recordé los momentos felices de mi juventud, las risas compartidas con amigos, los sueños por cumplir y la libertad de ser quien realmente era. Pero esos recuerdos también traían consigo una sensación de pérdida, la vida había cambiado tanto desde entonces. Una parte de mí anhelaba volver a sentir esa chispa de emoción que había encontrado con el joven, pero otra parte sabía que debía ser realista. ¿Qué pasará cuando todo esto se descubra?, me pregunté en voz alta. El eco de mis palabras resonó en el silencio del jardín. En ese instante comprendí que no podía huir de las consecuencias de mis decisiones. La vida estaba llena de riesgos y cada elección llevaba consigo su propio peso. De repente escuché pasos acercándose y abrí los ojos para encontrarme con una amiga cercana que se acercaba a mí con una expresión preocupada. «Te estaba buscando», dijo ella al sentarse a mi lado. «He oído rumores, ¿es cierto lo que dicen sobre ti?». Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras evaluaba si debía confesarle o no la verdad detrás de mis acciones. «No es lo que parece», logré murmurar al final. Ella me miró fijamente y asintió lentamente. «Sé que estás pasando por un momento difícil. Pero debes pensar bien en lo que estás haciendo». Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando a lo lejos. Tenía razón, encontraba en medio de una tormenta emocional sin saber cómo salir ilesa. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí una vez más. La conversación terminó abruptamente cuando decidí levantarme del banco y caminar por el sendero del jardín nuevamente. Las flores brillaban bajo el sol radiante mientras mis pensamientos giraban descontroladamente alrededor del joven y nuestra relación prohibida. A medida que avanzaba por el camino serpenteante, recordé nuestra primera conversación profunda en aquella fiesta, como sus ojos brillaban al hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Esa conexión había sido tan poderosa, pero ahora todo parecía frágil e incierto. De pronto sentí una presencia familiar detrás de mí. Al girarme encontré cara a cara con él nuevamente, su expresión mostraba preocupación pero también determinación. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza mientras se acercaba un poco más. «¿Sobre qué?», cuestioné, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Sobre nosotros», respondió él sin titubear. «No podemos seguir así». En ese momento comprendí que nuestras decisiones habían comenzado a afectar no solo nuestras vidas sino también a quienes nos rodeaban. La idea de perderlo me llenó de pánico, no quería renunciar a lo único emocionante que había experimentado en años. «¿Y qué propones?», pregunté desafiante sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas nuevamente. «Podríamos alejarnos, tomar un respiro», sugirió él cautelosamente mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. «No puedo simplemente desaparecer»,
respondí bruscamente antes de darme cuenta del dolor implícito tras esas palabras. Ambos quedamos en silencio por unos instantes, el peso del futuro inminente se cernía sobre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar en cualquier momento. Finalmente rompimos ese silencio incómodo cuando él tomó aire profundamente antes de continuar: no quiero perderte. Esas palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano lleno de esperanza y miedo al mismo tiempo. Sabía que tenía razón, no quería perderlo tampoco. Pero, ¿qué implicaría eso para nuestras vidas? Con cada segundo que pasaba sentía como la decisión se hacía más difícil, cada camino parecía conducirnos hacia más complicaciones o dolor inevitablemente asociado al riesgo tomado. Necesito tiempo para decidir, murmuré finalmente mientras apartaba la mirada hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a teñirse con tonos anaranjados al caer la tarde. Él asintió lentamente antes de alejarse unos pasos atrás. Ambos sabíamos que este momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Mientras observaba cómo se alejaba lentamente entre los árboles del jardín, sentí una mezcla abrumadora entre angustia y deseo ardiente por aferrarme a algo tan efímero como nuestra conexión secreta. Sin embargo, justo cuando creía tener claro qué rumbo tomarían mis pensamientos, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono móvil interrumpiendo mis reflexiones profundas: se ha hablado mucho sobre ti. El corazón me dio un vuelco ante esas palabras escritas frías e implacables. Sabía exactamente quién podría haberlo enviado y qué significaría eso para ambos. La incertidumbre volvió con fuerza arrastrándome hacia un abismo desconocido donde cada decisión podría cambiarlo todo para siempre.